Deepak Chopra invita a explorar las cualidades del campo unificado, también llamado el ser puro o Brahma, la fuente original de toda abundancia y riqueza en el universo. Este campo representa la conciencia infinita, el poder creador detrás de todo lo que existe. Chopra propone que, si deseamos vivir en plenitud, prosperidad y armonía, el mejor modelo a seguir no es otro que el propio campo unificado, ya que en él reside la inteligencia, el orden y la energía que sostienen la creación. Estas 25 cualidades del campo fueron descritas originalmente por físicos a petición de Maharishi Mahesh Yogi, fundador de la meditación trascendental, y reflejan también los atributos de Brahma según los textos védicos. Si pudiéramos imaginar a una persona que manifestara plenamente los pensamientos de Dios, encarnaría estas cualidades divinas. Comprenderlas y aplicarlas es acercarse a la mente de Dios, al campo de todas las posibilidades del que hablaba Einstein cuando decía: deseo conocer los pensamientos de Dios, el resto son detalles. Así, estudiar y asimilar estas cualidades es reconectarse con el poder creador interior, la fuente de toda prosperidad, dicha y plenitud. El campo unificado es la fuente donde reposan todas las leyes de la naturaleza, el origen de la diversidad infinita de la creación. Los científicos reconocen 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, la interacción fuerte y la interacción débil. Todas ellas son expresiones visibles de un mismo campo invisible de energía e inteligencia. Estas fuerzas no son solo fenómenos físicos, son manifestaciones de una mente cósmica, un campo de inteligencia infinita que sostiene el orden del universo. Por eso, el campo unificado es llamado el potencial total de la ley natural. En él reside la sabiduría que mantiene los planetas en su órbita, la luz del sol, la estructura del átomo y el flujo de la vida misma. Conectarse con este campo es alinearse con la inteligencia creativa del universo, la fuente de toda abundancia, armonía y poder. El campo unificado posee un poder organizador infinito, capaz de mantener el orden perfecto de toda la creación. Es la inteligencia que dirige el movimiento de las galaxias, la rotación de la Tierra, los ciclos de las estaciones, los ritmos biológicos de la naturaleza y la sincronía invisible que guía a aves, peces, flores y seres humanos. Incluso dentro de nosotros, este poder actúa. Cada segundo, trillones de reacciones ocurren en nuestro cuerpo en perfecta armonía. Nuestro organismo piensa, respira, sueña, se regenera y ama, todo simultáneamente, en un equilibrio absoluto. Este orden natural no requiere esfuerzo, la vida fluye espontáneamente en coordinación total. Conectarse con el campo unificado significa acceder a ese mismo poder organizador dentro de nosotros, la capacidad de hacer muchas cosas con equilibrio, de mantener la serenidad en medio del movimiento y de permitir que el universo coordine cada detalle de nuestro destino. Quien conoce su verdadera naturaleza, se convierte en canal del poder organizador infinito del cosmos. El campo unificado es conciencia pura, un estado de despertar absoluto. Aunque parece quieto y silencioso, en realidad está totalmente vivo, alerta y consciente. En ese silencio pleno no hay inactividad, hay un potencial infinito esperando ser manifestado. Este campo no duerme ni descansa, observa, sostiene y crea todo lo que existe. Cuando conectamos nuestra atención con este nivel de conciencia, accedemos a una inteligencia silenciosa que permite que cualquier posibilidad se materialice. Así como la superficie del mar puede estar en calma mientras en sus profundidades existe movimiento y vida. El ser, ese núcleo interior de cada uno, es tranquilo y poderoso al mismo tiempo. Cuanto más permanecemos en ese silencio consciente, más capaces somos de atraer, crear y dirigir la energía del universo hacia nuestros propósitos. Estar plenamente alerta dentro de uno mismo es vivir despierto en la inmovilidad del ser, donde todas las posibilidades comienzan. El campo unificado es un océano de conexión perfecta, donde todo se relaciona con todo lo demás. Nada existe de manera aislada. Cada pensamiento, cada acción, cada partícula vibra en armonía con el resto del universo.
Este principio de correlación infinita significa que todo influye en todo, que no hay fronteras reales entre tú y el mundo. El movimiento de una estrella, el batir de las alas de un ave o el latido de tu corazón, forman parte del mismo entramado cósmico. Cuando comprendemos esta interconexión, desaparece la ilusión de separación. Nos volvemos más conscientes de que nuestras palabras, emociones y decisiones tienen un impacto en el todo, y que el universo responde con precisión a la energía que emitimos. Nada ocurre por azar. Todo está tejido dentro de una inteligencia universal donde cada causa encuentra su efecto y cada ser su reflejo. El campo unificado es un campo de orden absoluto, una inteligencia silenciosa que mantiene el equilibrio de todo lo que existe. Aunque en la superficie la vida parezca caótica, como la agitación de una estación llena de gente o los desafíos del día a día, en el fondo hay un propósito que guía cada movimiento. El universo no comete errores. Cada cambio, cada giro inesperado, cada aparente confusión forma parte de un patrón invisible de perfección. Así como cada persona en una multitud sigue su propio destino, cada evento en nuestra vida tiene una dirección precisa dentro del orden cósmico. Incluso cuando no comprendemos lo que ocurre, el campo unificado organiza millones de procesos simultáneamente, manteniendo la armonía universal. El caos aparente no es desorden, sino creación en movimiento, preparando las condiciones para un nuevo equilibrio. Cuando confiamos en el orden del universo, encontramos paz en medio del caos y claridad en medio de la incertidumbre. El campo unificado es silencio absoluto y al mismo tiempo, dinamismo infinito. Aunque parezca inmóvil, dentro de su quietud palpita una energía ilimitada, lista para manifestar cualquier posibilidad. Este campo es fluido y flexible, su poder creativo surge precisamente de su estado no manifiesto. En el silencio más profundo se encuentra la fuente de toda actividad, del mismo modo que en el descanso reside el potencial de la acción. Así como una semilla inmóvil contiene dentro de sí la fuerza de un bosque, el silencio del ser guarda el impulso de toda la creación. Cuanto más profunda es nuestra quietud interior, más poderoso se vuelve el movimiento que emerge de ella. El dinamismo infinito nace del silencio. Cuando aprendemos a descansar en la quietud, el universo entero actúa a través de nosotros. El campo unificado es la fuente de una creatividad sin límites, el taller cósmico donde nacen mundos, estrellas y galaxias. No hay acto más creativo que manifestar el universo mismo. Todo lo que existe, el agua, las montañas, los planetas, los seres vivos, es la expresión de un solo pensamiento surgido del ser puro. El ser silencioso, eterno y pleno de dicha, piensa y se convierte en lo pensado. Que me convierta en océano, y el océano aparece. Que me convierta en galaxia, y el cosmos danza en expansión. De una leve vibración en la quietud absoluta del ser, surge el esplendor infinito de la creación. El poeta sufí Rumi lo expresó con belleza. Llegamos girando de la nada, diseminando estrellas como polvo. Así funciona la mente divina. El pensamiento se convierte en forma, la intención en materia, el silencio en canción. Cuando conectamos con ese mismo campo interior, despertamos nuestra capacidad de crear universos personales desde la quietud del alma. El campo unificado es conocimiento puro, una inteligencia que no depende de aprender ni de recordar, sino que existe como la base misma del saber. No se trata del conocimiento sobre esto o aquello, sino del saber total, la conciencia que abarca todo lo que ha sido, es y será. En este nivel no hay fragmentación entre el conocedor y lo conocido. El ser se conoce a sí mismo a través de su creación, y en ese acto de conocerse, el universo entero surge como expresión de su sabiduría infinita. El conocimiento puro es potencial en estado puro. Es la semilla que contiene todos los frutos. Es el océano que guarda en sí todas las olas. Es la mente de Dios antes de que el pensamiento se vuelva forma. Cuando tocamos ese espacio interior, no adquirimos información, recordamos lo que siempre hemos sabido. El conocimiento puro no se aprende, se despierta, porque en el fondo de nuestra conciencia,
ya somos esa sabiduría eterna. El campo unificado es infinito e ilimitado. No conoce fronteras, ni márgenes, ni confines que lo contengan. No está sujeto al tiempo, porque es eterno, ni al espacio, porque lo trasciende. Todo lo que tiene forma pertenece al reino de lo limitado, un cuerpo, un pensamiento, una estrella. Pero el campo del ser puro está más allá de toda forma, es el océano en el que flotan todas las olas de la existencia. No se le puede encerrar en una idea ni definir con palabras. Cualquier intento de limitarlo con conceptos es como tratar de atrapar el viento con las manos. El campo unificado simplemente es. Sin principio ni fin. Sin antes ni después. Sin aquí ni allá. En él desaparecen las fronteras del yo y del mundo, solo queda la infinitud de la conciencia misma, el hogar eterno del alma. El campo unificado mantiene un equilibrio perfecto en toda la creación. Es el mecanismo invisible que asegura que cada cosa ocupe su lugar y cumpla su función con armonía. En la naturaleza, regula los ecosistemas, los árboles, los animales, el agua y el aire funcionan en perfecta coordinación. En el cuerpo humano, mantiene la fisiología, la circulación, la digestión, los ritmos biológicos, todo ocurre de manera sincronizada. En el desarrollo humano, guía la evolución de un feto hasta convertirse en bebé, equilibrando cada célula y cada proceso vital. Todo fluye sin esfuerzo, porque en el campo unificado no hay exceso ni déficit, no hay caos real, solo armonía subyacente. Este equilibrio es el secreto que sostiene la vida y permite que el universo funcione con perfección y coherencia. El campo unificado es completamente autosuficiente. No depende de nada externo, porque todo lo que necesita ya existe dentro de sí mismo. Su plenitud interna le permite crear y sostener todo, desde galaxias hasta organismos vivos, desde pensamientos hasta realidades físicas. Al retornar a su esencia, el campo genera creación continua, renovando la vida y la existencia sin necesidad de estímulos externos. Esta autosuficiencia es la fuente de la abundancia ilimitada y de la capacidad de manifestar todo lo que existe. El campo unificado contiene todas las posibilidades. No hay límites a lo que puede imaginarse o manifestarse. Tiene la capacidad de adquirir cualquier cosa dentro del reino de la imaginación, e incluso aquello que hoy parece inimaginable. Cuanto más se manifiesta y se crea desde este campo, más se expande la imaginación, revelando nuevas posibilidades. Siempre existen nuevos reinos y niveles de creación por explorar, más allá de lo que podemos concebir en el presente. Este es el fundamento de la creatividad infinita y del potencial ilimitado de la conciencia. Antes de continuar, no te pierdas nada de nuestro contenido transformador. Si quieres aprender a manifestar abundancia, descubrir tu potencial ilimitado y crecer cada día en conciencia y riqueza, suscríbete ahora a nuestro canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos, y acompáñanos en este viaje hacia la prosperidad, la felicidad y la realización personal. Únete a nuestra comunidad y empieza a vivir la vida que siempre has soñado. Haz clic en suscribirse ahora y sé parte de esta transformación. El silencio infinito es la esencia de la mente de Dios, la fuente de toda creación. Contiene dentro de sí un dinamismo ilimitado capaz de generar cualquier cosa dentro del campo de la potencialidad pura. Al practicar el silencio, se accede a un conocimiento profundo y silencioso, más preciso y poderoso que cualquier proceso racional o lógico. Este silencio es el canal a través del cual se manifiestan todas las posibilidades, conectándonos con la inteligencia infinita del universo. El universo funciona como un armonizador perfecto. Todas las fuerzas y elementos interactúan en un equilibrio que genera paz, alegría y dicha. La palabra universo significa literalmente un verso, uno, verso, verso, reflejando la armonía subyacente que sostiene toda la creación. Al sintonizar nuestra conciencia con este flujo armonioso, nos alineamos con el equilibrio natural del universo y accedemos a su paz y creatividad infinita.
El campo unificado representa un flujo constante e ininterrumpido de energía, información y potencial. Nada se detiene, todo se mueve y se transforma en armonía con las leyes naturales. Estar en sintonía con este flujo permite que nuestras acciones, pensamientos y decisiones se alineen con la abundancia y la creatividad ilimitada. Resistirse al flujo genera bloqueos y fricciones. Aceptar y fluir con él facilita la manifestación de nuestros deseos y objetivos. El campo unificado no depende de nada externo para existir o comprenderse. Su conocimiento y poder provienen completamente de su interior. Se autorrenueva y se recrea constantemente, mostrando que toda la abundancia y creatividad surgen desde el propio ser. Conectarse con esta autosuficiencia nos enseña que no necesitamos buscar fuera lo que ya existe dentro de nosotros. El campo unificado es completamente indestructible. Ninguna fuerza externa, fuego, agua, viento o armas, puede afectarlo. Es eterno, no nace ni muere, existiendo más allá de los límites del tiempo y la materia. Esta cualidad nos enseña que la verdadera esencia de todo lo que es permanece intacta, inmutable y permanente. El campo unificado posee conciencia ilimitada, sabe y percibe todo en todo momento. No está restringido por tiempo, espacio ni forma. Esta conciencia infinita permite que todo lo creado esté interconectado y organizado. Al alinearnos con esta conciencia, podemos expandir nuestro propio conocimiento y percepción de la realidad. El campo unificado es indestructible. Ningún elemento externo puede afectarlo. El fuego no lo quema, el agua no lo moja, el viento no lo seca y las armas no pueden dañarlo. Es arcaico, no nace ni muere, siempre ha existido y siempre existirá. Esta cualidad asegura la permanencia de la vida, la energía y la potencialidad infinita en el universo. El campo unificado no cambia esencialmente, su naturaleza es constante e inalterable. Aunque las formas y manifestaciones dentro del universo cambian, el campo en sí permanece siempre el mismo. Esta inmutabilidad garantiza estabilidad y continuidad en la creación, sirviendo como base segura para todo lo que existe. El campo unificado contiene todo lo que existe, todo lo que fue y todo lo que será. No le falta nada, es completo, autosuficiente y absolutamente perfecto en sí mismo. Esta plenitud significa que cualquier deseo o manifestación surge naturalmente desde él, porque todo está ya contenido en su totalidad. El campo unificado no solo sostiene todas las actividades de la creación, sino que las conecta e integra entre sí. Cada proceso, fenómeno o acción se relaciona armoniosamente con todos los demás. Esta integración asegura un flujo coherente y unificado en todo el universo. A pesar de toda su complejidad y poder, el campo unificado mantiene una naturaleza de simplicidad absoluta. En su nivel menos manifiesto, no es otra cosa que la conciencia esencial, la forma más simple de nuestra propia conciencia. Esta simplicidad subyace en todo lo manifestado, permitiendo que la complejidad del universo emerja de un núcleo simple y consciente. El campo unificado purifica todo con lo que entra en contacto. Purificar significa restaurar algo a su estado original. Como fuente de todo equilibrio y armonía, el campo mantiene la pureza esencial en todas las cosas, devolviéndolas a su naturaleza fundamental. La libertad es inherente al campo unificado y se manifiesta cuando nos conectamos con él. Surge del conocimiento experimental de nuestra naturaleza real, como testigo alegre, silencioso e inmortal de toda manifestación. Esta libertad permite disfrutar plenamente de cada elección en el presente y dirigir nuestra atención hacia aquellas que generan alegría propia y de los demás. La dicha es la última y más importante cualidad del campo unificado. A diferencia de la felicidad, que depende de motivos externos, la dicha es un estado de gozo intrínseco, presente simplemente por existir. Es primordial, inherente al campo, más cercana que nuestra mente o cuerpo, y nos sigue a todos lados. La dicha pura expresa amor puro, que no se ofrece ni se niega, simplemente irradia de forma natural, despertando la chispa del amor donde quiera que llega.
Para personificar en nuestra conciencia las cualidades del campo unificado, existen dos maneras principales. La primera es tomar conciencia de cada cualidad. Una práctica sugerida es dedicar un día a cada cualidad del mes, fijando la atención en ella. La atención es poderosa, desde el campo de todas las posibilidades, da existencia a los hechos y conecta lo invisible con lo visible. Al enfocarnos en una idea, como la libertad, por ejemplo, no necesitamos analizarla ni evaluarla. Simplemente fijar nuestra atención permite que se manifieste en nuestra conciencia, transforme nuestra fisiología y de manera natural, se refleje en nuestra vida. La ciencia ha demostrado que los pensamientos se traducen en neuropéptidos, moléculas mensajeras presentes en todas las células del cuerpo. Así, pensar y prestar atención a una idea produce cambios internos que influyen en nuestras acciones y experiencias. La segunda manera es a través de la experiencia directa mediante la meditación, que nos permite trascender los niveles ordinarios del pensamiento hasta alcanzar la conciencia pura, que es el campo unificado. La meditación tiene efectos comprobados, disminuye la presión arterial, reduce la tensión, mejora la creatividad, la memoria y la atención, y fortalece la salud en general. Además, sus beneficios se reflejan en la vida diaria, haciendo que las cualidades del campo unificado impregnen nuestras acciones y decisiones. En la tradición védica, el campo unificado se llama Brahma. Existe un principio que dice, hasta el punto en que uno conoce a Brahma, se convierte en Brahma. Esto significa que, al experimentar y conocer estas cualidades, las personificamos y las expresamos en nuestra vida cotidiana. El flujo de abundancia del universo no se limita al dinero, incluye creatividad, generosidad y la manifestación de nuestros deseos. Todo deseo contiene en sí mismo el mecanismo para su realización. Este mecanismo combina tres fuerzas, el poder del conocimiento, el poder de la intención o deseo y el poder del ser, la fuerza organizadora del universo. En nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón, residen las diosas del conocimiento y de la riqueza. Alimentarlas con atención y amor permite que los deseos positivos florezcan de manera natural y se manifiesten en la realidad.